Bueno, aquí continuamos con lo que sería entramos aquí a la quinta parte, a la parte 5 de este estudio, que sería la quinta parte, Apocalipsis, los sellos. Vamos a continuar, vámonos con nuestra Biblia, continuamos con nuestra Biblia, ¿no? En Apocalipsis capítulo 6, los sellos, pero ahora vamos al versículo 9. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son estas personas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían en el quinto sello? ¿Quiénes son? Vámonos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Estas escrituras corresponden los 1000 años, el 5. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Estos muertos que nos menciona la Biblia, que están escritos en la Biblia y que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas fueron las almas que habían sido muertas por causa del testimonio de Dios y de la palabra que tenían. ¿Y quiénes son ellos? Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, los 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Estos son los muertos que no volvieron a vivir. Hasta que se cumplieron 1000 años, no volvieron a vivir. De estos muertos nos están hablando. Esta es la primera resurrección. Vamos a continuar. Porque dicen en la parte 0 de este estudio que estamos dando en este día de hoy, en lo que se dice de Apocalipsis, en este versículo 9, donde dicen que las almas clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, juzga y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y dicen que fueron los que se quedaron, los que fueron perseguidos, atribulados, los que no se fueron al arrebatamiento. Estas almas que no lograron irse al arrebatamiento son ellos, dicen. Pero ellos no pueden ya clamar porque ellos ya están muertos. Dice el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya el que está muerto ya murió, ya no hay una segunda oportunidad. Estas almas fueron dice el Señor en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Dice el Señor, voy a volver a hacer énfasis, capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ellos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto? 1000 años. Y esta es la primera resurrección. Ahora vámonos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Estas escrituras corresponden, capítulo 2, versículo 11, estas escrituras corresponden el mensaje a Esmirna. El 11, el que tiene oído, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estas personas que están aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas son las almas que han muerto. Amén. Estas son las almas que han muerto por causa del testimonio de Dios y por causa del testimonio de Dios. Amén.
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son los primeros. Amén. Pero los otros muertos, estos son los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, no vuelven a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Por eso ellos dicen en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dicen que estos son los que están bajo el altar, estos son los que van muriendo en Cristo, los que han muerto en Cristo, los que van muriendo en Cristo, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas son las personas que van muriendo. ¿En quién? En Cristo, están bajo el altar. Amén. De Cristo. Por tanto, eso que se dice que fueron los que se quedaron, no pueden estar bajo el altar, no habrá más altar para ellos, sino que es aquí. Estos son los otros muertos, los que van muriendo. Amén. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Amén. Todo el que va muriendo. ¿Cuántas personas no van muriendo en Cristo? Pues están bajo el altar. Amén. ¿Y por qué mueren? Por causa de Dios. Amén. Por causa del testimonio que se tiene. Amén. Porque el que predica esta palabra tiene que tener persecución. No puede vivir una vida. Amén. De sonrisa en sonrisa, porque son los hijos, los escogidos son perseguidos, son atribulados. Amén. Entonces, hasta aquí esta parte, que sería la parte 5, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Aquí pues hemos dado a conocer quiénes son estas almas que clamaban. Estos son los que han muerto, los que van muriendo en Cristo. ¿Por qué? Por causa del testimonio de Dios, por causa de la palabra de Dios. Amén. Por causa del testimonio que ellos tenían. Entonces ahora volveremos con la parte 6 de este estudio. Volveremos ahora con la parte 6 de este estudio, que corresponde a Apocalipsis capítulo 6, 10. Bueno, venga, hasta ahora.